Tenemos en línea a Rubén Guadañoto, licenciado en Economía, para que nos ayude a descifrar un poquito más el presupuesto para el próximo año. Muy buenas noches, Lucy Pisni lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches, Lucy, para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y ayudarnos a entender un poco más lo que se ha presentado en este presupuesto, que además tiene algunas otras novedades como la implementación del fondo anticíclico, por ejemplo, ¿no? Y además, para empezar en orden, digamos, ¿qué significa que este año el presupuesto va a terminar con superávit? Esto es, ¿ha ingresado más dinero de lo previsto o se ha invertido menos de lo pensado? Vos te referís al año, a la ejecución del año 2021. Exacto. Por eso decía, Bueno, para empezar en orden, arrancamos con el que estamos ejecutando. con el que estamos teniendo. En realidad, lo que se observa es que ha habido más ingresos que los originariamente presupuestados. Bien. ¿Sí? La parte de terminar con superávit obedece fundamentalmente a eso. Puede que la ejecución esté un poco por debajo, pero no mucho, ¿sí? Y la explicación a la pregunta tuya es fundamentalmente esa, que los recursos han sido mayores que los previstos a finales del año pasado cuando se armó el presupuesto. Bien, eso es una buena noticia, obviamente, para cualquiera, una provincia, una familia, quien fuere, tener más ingresos de lo pensado es obviamente muy bueno. Ahora, el tema es ver cómo se invierte. Sí, tal cual. Yo creo que, bueno, el presupuesto provincial ha venido en los últimos años, por tomar un periodo de 10 años, mostrando una evolución hacia una mayor capacidad de gestión del gobierno en lo que hace a obra pública, a capacidad de acción en el plano social, ¿sí? Aunado esto o de la mano con mantener la carga de la deuda pública bastante estabilizada, y a lograr en esta perspectiva de largo plazo una caída no importante, pero sí de gastos fijos, como pueden ser algunos gastos de funcionamiento y de parte de la masa salarial, ¿sí? Bien. Este mayor ingreso que no estaba presupuestado pero se concretó, ¿es lo que permite proyectar este nuevo presupuesto casi duplicado? Y en parte sí, porque vos tenés que, normalmente el punto de partida para calcular los ingresos del año que viene, por decirlo del año siguiente, son los ingresos del 2021, pero sobre todo los ingresos de los últimos meses del 2021, ¿sí? Nosotros nos estamos parando para analizar esto, digo nosotros, yo cuando miro los números digo, bueno, esto se está armando en base a los ingresos del último trimestre, por así decirlo, o del segundo semestre, que son ingresos evidentemente más altos que los proyectados originalmente. Fundamentalmente porque acá, a nivel de la elaboración del presupuesto, Lucy, voy a tratar de no ser tan técnico, se toma como parámetro para el cálculo de recursos unas pautas que fija el gobierno nacional, que se le llama pautas macrofiscales, y que, por ejemplo, fijan la inflación, cuánto va a crecer el producto, cuánto va a ser el tipo de cambio. Históricamente esas pautas siempre han estado sobreestimadas. Por ejemplo, la pauta de la inflación para el 2021 era del 26%. Sí. ¿Sí? Entonces los ingresos en el 2020 que se calcularon para el 2021 preveían una inflación del 26 o del 28%, y la inflación ha sido hasta acá del 42 y posiblemente llegue al 50. Exacto. No sé si me explico, hay Sí. un componente, y ahora, por ejemplo, Nación marca una pauta de inflación para el 2022 del 33%. Que tampoco se va a cumplir, obviamente. Mirá, hoy está,
estamos con una pauta inflacionaria ponele entre el 3 y el 2,5%, ¿sí? Eso en términos acumulados te aproxima al 40% de seguir una tendencia pequeñamente decreciente a partir de ahora, ¿sí? Sí. Entonces, pero si esto no es así, y partiendo de que, por caso, la inflación se mantenga, vos vas a tener unos ingresos que van a estar a priori inflados por la inflación, porque claro, el gobierno de la provincia está calculando un crecimiento en alguno de sus rubros de ingresos del 30, del 40, del 38%, y si la inflación excede eso, ¿qué es lo que ha pasado en este 2021? De hecho que vas a tener más ingresos de lo esperado, que por otro lado también se contrapesan con mayores gastos. Claro. Porque vos vas a tener, cuando la inflación se dispara, cuando la inflación se va por encima de las pautas estas con las cuales se presupuesta, tenés que aumentar la masa salarial, todos los bienes y servicios que vos comprás para el funcionamiento del Estado, de los servicios de salud, los servicios educativos, se encarecen. Claro. Entonces es como que todo se infla, para hablar en términos bastante literales con la inflación, ¿no? Claro, todo se infla, pero a la vez, si el cálculo no es correcto, en algún momento te quedás corto, o sea, la billetera no te alcanza, para seguir hablando claramente, ¿no? Sí, esto en tanto y en cuanto no haya posibilidad de controlar las variables principales, digamos, por ejemplo, en Neuquén, la masa salarial prevista está entre el 60 y el 65%. Hay que esperar que esto se haga ley, ¿no es cierto? Esto ha sido presentado, es como bien se dice un presupuesto, una expresión de intenciones y de los lineamientos que quiere el gobierno provincial darle a su política. Pero decía, si las principales variables, como son la masa salarial y la obra pública, vos lográs contenerla, la billetera te va a alcanzar. Si eso se desboca, por decirlo de alguna manera, estás con estos problemas de desfasaje, ¿sí? De todos modos, es todo bastante incierto, ¿no? En un país con tanta inestabilidad, con un dólar que no sabemos cuánto vale, con la inflación que no sabemos si va a ser la que se espera o va a ser mucho más o quizás menos. Bueno, ojalá fuera menos. Sí, es muy difícil armar un presupuesto. Para muchos, el ejercicio presupuestario en el cual yo a veces me veo envuelto por mis funciones laborales, es un ejercicio que en Argentina se dificulta, ¿sí? Se dificulta porque la incertidumbre es muy grande y los presupuestos terminan siendo una expresión de deseos, ¿sí? Uno lee el presupuesto nacional, que también ha sido presentado hace poco, y se fijan los lineamientos donde dice, bueno, que no se va a pagar la deuda contraída por el gobierno anterior, no se van a asumir compromisos impagables, se va a tratar de apoyar un crecimiento inclusivo, o sea, son lineamientos generales, pero después en lo que hace a los números, yo no creo errarle si yo te digo, Lucy, que en los últimos 10 años los presupuestos han caído en letra muerta porque necesitan ser reajustados por lo menos a la mitad del año. Son un ejercicio para algunos técnicos presupuestarios, son un ejercicio para algunos economistas, pero lamentablemente en nuestro país el presupuesto no es utilizado por problemas que todos conocemos, la inflación, las inestabilidades, no es usado como la herramienta que realmente es, ¿sí? El presupuesto es una herramienta de planificación formidable si se pudiera respetar. En nuestro país estamos por ahora un poco lejos de eso. Así es. Bueno, Rubén, tema para seguir charlando más adelante, porque todavía no ha ingresado a la legislatura. Veremos cuál es el tratamiento que se le da allí, si se modifica algo o no, y también cómo avanzan las variables en nuestro país, ¿no? Así que lo seguiremos charlando seguramente. Sí, seguramente. Yo estoy a disposición y se me ocurre que después de las elecciones y después del tratamiento, tanto del presupuesto provincial como del presupuesto nacional, que tiene también aristas importantes por lo que implica para la provincia en particular y para el país en general,
son discusiones y temas importantes, para lo cual, bueno, estoy dispuesto y a la orden. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo contacto. Hasta siempre y buenas noches. Gracias.